vamos a comenzar o vamos a darle seguimiento. Hoy es la segunda parte de nuestra serie. Las reacciones dicen más que las palabras. La semana pasada estuvimos hablando sobre el concepto, un concepto nuevo que la verdad no lo sacamos de la manga, lo inventamos. Es una palabra que le llamamos nosotros la sobresubreacción, la sobresubreacción. Siguiente pantalla, por favor. La sobresubreacción. Y si no estuviste con nosotros, yo te lo voy a explicar en un momento, pero al final de la primera parte, les sugerí que pusiéramos en práctica un poquito de lo que estábamos hablando y sobre todo el tema de la sobresubreacción y que lo practicáramos en casa. Les pedí que tomaran una escena, una parte de su vida que sucede a lo mejor seguido o continuamente en su casa y dijimos que buscaran algo en su casa que los perturbara, algo que los disturbe o que los disturbara y algo que les moleste, a lo mejor de esas cosas que suceden en casa que los ponen de nervios o te ponen de nervios y dijimos, toma esa situación, nada más una, y considera tu reacción normal, cómo reaccionas ante esta cosa en tu casa, y considérala normal y la reacción normal, la reacción que es previsible, la que sabemos que vas a hacer, y hace una pausa y pregunta lo siguiente, hazte esta pregunta que es, ¿cómo se vería una reacción asombrosa y sin precedentes en esta situación, ¿no? ¿Cómo sonaría una reacción? ¿Qué haría que tus hijos se preguntaran quién les robó a su madre o a su padre y lo sustituyó por estas personas amables y gentiles? Hablamos de eso, ¿no? También dijimos para alumnos, niños, jóvenes que nos estén viendo, dijimos, o que estén aquí presentes, dijimos, ¿qué podrían hacer para que sus padres se preguntaran en algún momento dado, oye, ¿qué les pasa? ¿Qué les ha pasado a mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Deben de estar tramando algo porque están siendo demasiado educados en estos días, ¿no? Y entonces, en base a lo que les pedí, yo les quiero compartir una historia que alguien se animó a compartir con nosotros. Y es la siguiente historia. Dice, al menos de 24 horas después de que nos desafiaran a considerar nuestras reacciones, me ocurrió la situación exacta que tiende a molestarme. Y a ver cuántos de ustedes no les pasa lo mismo. Siguiente. Dice, tenemos el hábito de que dejamos objetos en la escalera o en la parte de abajo de la escalera para que alguien los suba más tarde, ¿no? Pero al final del día dice, ese alguien casi siempre soy yo. Y hay algo que me saca de quicio, dice, la cantidad de veces que mi marido y mis hijos suben la escalera y pasan junto a los zapatos, libros, juguetes, etcétera, y aparentemente ajenos al desorden que está ahí, continúan ellos y suben la escalera, ¿no? Y dice, y pues bien, después de oír el sermón del domingo, me dirigí de nuevo a nuestras escaleras, estaba a punto de recoger los objetos abandonados y empezar a echar humo, cuando recordé el mensaje y respiré profundo, respiré hondo, me llené los brazos de pertenencias desechadas y las entregué a sus dueños. Y fíjense lo que pasó. La respuesta de mi hija, oh, gracias mamá, los estaba buscando después de pasar frente a ellos todos los días, yo creo. Y me hizo sonreír en lugar de la reacción que habría tenido de otro modo y se me hace chistoso, pero así es sobre subreaccionar, ¿no? Que tuvo que aguantarse hasta la hija diciendo, oye, qué bueno que me los traes porque yo los estaba buscando, cuando pudo haber fácilmente la hija pudo haber agarrado el objeto en una de esas subidas a la escalera, ¿no? No sé si a ustedes les pasa eso en su casa, pero acá en la casa de nosotros de hecho yo pensé que esto lo había escrito mi esposa querida, porque eso sucede todo el tiempo. Te amo y gracias
por no haber escrito esto, porque la pista es que cuando dijo hijos ¿verdad? Y ahí dije, no, ya no fuimos nosotros. Pero ¿por qué íbamos a sugerir algo así en primer lugar? ¿Por qué sugerir eso? ¿No? Y bueno, pues ¿por qué no? Es la pregunta. Pero la verdad es que tú le debes a tu familia, le debes a tu compañero o compañera con quien compartes habitación, les debes ser ese pedazo de que tú les debes la oportunidad de tú ser la mejor versión de ti mismo. Y la razón principal de lo que se trata este ejercicio de la práctica o esta práctica que mencionamos nosotros es que estamos tratando de practicar algo que Jesús nos ordenó que hiciéramos. Él se lo ordenó a sus seguidores que hicieran en todas partes y con todo el mundo. Y lo que pasa es que Jesús entendía que mientras que las acciones hablan más fuerte que las palabras, ¿verdad? Las reacciones hablan más fuerte que cualquiera de estas dos. Hablan más fuerte que cualquiera de ellas. Las reacciones hacen que la gente se detenga y mire fijamente a lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo las sobrereacciones, ¿no? Hay dos tipos de reacciones que hacen a la gente voltear, ¿verdad? Y los hacen voltear a ver qué está pasando, y es la sobrereacción, ¿no? Esto muchas veces nos lleva a tener que disculparnos después de hacer una escena, ¿verdad? Puede que hayas tenido la razón. La verdad es que puedes haber tenido la razón, pero no la tuviste de la manera correcta. Tenías demasiada razón. La semana pasada dijimos, te pasaste de la raya, ¿no? Te pasas de la raya, aunque tengas razón. Y el otro tipo de reacción que llama la atención de la gente es la sobre-subreacción que nosotros mencionamos. Una sobre-subreacción es una reacción inesperada, contraintuitiva y una reacción extraordinaria ante la decepción, ante la pérdida, ante el rechazo, ante las expectativas no cumplidas, ante la traición o ante la crítica. Y es una reacción que sorprende a la gente. Gente que ha visto, que voltea y te ve lo que te ha sucedido, ven lo que te ha pasado y observan tu reacción inesperada, contraintuitiva y extraordinaria, tu subreacción, la ven y piensan que tú deberías de estar enfadado, deberías de estar amargado o amargada, deberías de estar exigiendo lo que es tuyo, ¿verdad? Deberías de estar transmitiendo tu queja o hablando mal de la persona que te acaba de haber hecho daño, la que te hizo daño. Deberías de esperar tú que fracase esta persona. Deberías es más, no nada más esperar a que fracase, trabajar para que fracasen y luego celebrar su fracaso. Eso es lo que debería de suceder. Pero tú no haces eso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa contigo? Qué raro, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo es que reaccionaste así? ¿Les apoyaste? A pesar de lo que te hicieron. Cuando las cosas se estaban desmoronando para ellos, allí estuviste. ¿Tú les ayudaste después de que te hicieron todo este daño? ¿Tú te disculpaste y los perdonaste? Jesús, dijimos la semana pasada, también consideraba que ser maltratado era una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad para reaccionar de forma que la gente vea tu reacción o tu subreacción y reconozcan que esa causa definitivamente no justificaba este efecto que están viendo en ti. Lo que Jesús quiere decir es que tenemos la oportunidad de reflejar a nuestro Padre Celestial respondiendo
como nuestro Padre Celestial respondió, ¿verdad? Porque la reacción de nuestro Padre Celestial ante nosotros y nuestro pecado fue una reacción inmerecida. Fue una reacción sin precedentes. Y tú y yo necesitamos tener conciencia de esta reacción del Padre ante nosotros. Entonces, aquí tienes una breve o rápida reseña de la primera parte. Jesús nos dijo, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y hablamos de lo extraordinario que es esto, porque algunos de nosotros ni siquiera oramos por nuestros amigos, ¿verdad? Quiero que hagas por los demás lo que tu Padre ha hecho por ti. Él no es un padre que se dedica a devolver mal por mal, o tienes lo que te merecías, ¿verdad? Lo que te estoy dando es lo que te mereces. Y entonces continúa, Jesús dice, y si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Lo que Jesús quiere es que se nos reconozca por cómo no reaccionamos. Y no se detiene ahí, Él continúa y dice, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? ¿Qué haces más que otros? Es la traducción en el inglés. ¿Qué haces más que otros? Jesús lo que está diciendo es que Él quiere que tus acciones reflejen las acciones de tu Padre que está en los cielos, pero también aquí hay algo más en juego, y esto es tan importante. Hay algo más en juego, porque nuestras reacciones no solamente son una oportunidad para reflejar cómo es Dios, nuestras reacciones, y esto es tan importante, nuestras reacciones reflejan nuestra confianza o nuestra falta de confianza en Dios. Y ahorita a lo mejor no me captaron, pero al final van a haber captado esta frase, porque nuestras reacciones reflejan nuestra confianza o nuestra falta de confianza en Dios. La verdad es que nuestras reacciones reflejan quién creemos que está en control de los resultados. Yo reacciono de forma exagerada cuando estoy convencido de que lo que está pasando, de que la situación en la que me encuentro envuelto se está saliendo de control. En concreto, yo reacciono de forma exagerada cuando creo que las cosas están girando en espiral y se están saliendo fuera de mis manos, fuera de mi control. Ahora, si tú eres creyente, cristiano o te consideras alguien de fe, ¿qué dicen tus reacciones sobre tu confianza en Dios? ¿Cómo reaccionarías tú ante una decepción o ante un trato injusto o un trato poco amable si estuvieras absolutamente seguro o segura de que Dios está contigo? Y si tú confiaras que tu Padre Celestial, es quien determina los resultados. Y si tú realmente creyeras que Dios está en los detalles y que Él puede obrar a través de los detalles para su gloria y para tu bien, si yo estuviera completamente, absolutamente convencido de esto, ¿cómo reaccionaría y cómo repercutiría en mis reacciones? Y esto justo es a lo que Jesús nos invitó a que abrazáramos. Y obviamente invitó a sus seguidores del primer siglo, pero él
realmente más que invitarnos, nos exige que lo abracemos. Y cuando tú ves y lees sobre un seguidor de Jesús que se inclina y que acepta esto y abraza esto y lo practica, es una de las cosas más asombrosas que puedes ver. ¿Cómo respondes tú en momentos decisivos? ¿Verdad? Yo no sé si recuerdas algún momento difícil o decisivo que te haya marcado en tu vida o que haya impactado tu vida. Yo tengo un momento de esos en mi vida y sin meterme en demasiados detalles, pero hubo un momento en la vida del ministerio de mis papás o mis padres que ellos atravesaron una situación muy difícil donde un grupo de personas en algún momento falsificaron la firma de mi papá y terminaron pues quitándole algunas cosas, ¿no? a mis papás. Yo estaba joven, en ese tiempo tenía dos empresas en ese momento y yo tenía una firma de abogados con la que yo trabajaba y a mí se me hizo tan injusto que, por cierto, estas personas eran personas de fe, ¿verdad? Personas creyentes. Y a mí se me hizo tan injusto que yo agarré a mis abogados y les pedí que por favor me ayudaran a proceder, a hacer algo al respecto. Y no le avisé a mis papás que lo iba a hacer, pero y los puse a trabajar. Y ellos terminaron después de, yo creo que aproximadamente un año más o menos, puede haber sido menos, pero como un año después. Me hablan un sábado en la mañana y me dice el abogado con quien yo hablaba, me dice, oye, Keith, fíjate que ya estamos en este lugar y nada más quería consultar contigo antes de ejecutar. Dice, pero ya estamos en el lugar donde vamos a ir a tomar posesión de unas propiedades y luego vamos y en el mismo acto, al mismo tiempo, en paralelo, va a haber arresto de las personas y se van a someter, se las van a llevar pues a la cárcel, ¿verdad? En ese tiempo. Y yo les dije, dice, ¿quieres que hagamos algo en particular? Le digo, pues espérame, no, yo decía, híjole, ya va a haber justicia, ¿verdad? Aquí ya va a haber justicia. Y dije, nada más déjame hablarle a mis papás para avisarles, no lo quiero hacer sin avisarles. Les hablo a ellos y están en el teléfono y recuerdo que estábamos en esa llamada, yo creo que mi papá se ha de acordar de la llamada. Entonces yo les digo, papá y mamá, les tengo una noticia, parece ser que tenemos hice este caso y este caso ha procedido y ganamos varias cosas y resulta que vamos a hacer una ejecución y les explico de lo que se trata. Y yo nada más quería avisarles y quería checar con ustedes si hay alguna información o algo que quisieran aportar. Y me dice mi papá y mi mamá, me dicen, no, deténlo todo, no hagas nada. Y yo dije, ¿cómo? ¿Pero cómo? O sea, si estamos a punto de recuperar todo. Y me dijeron, no hagas nada, no hagas nada. Eran un grupo de personas de fe y iba a ir de por medio mucho. Y mis papás decidieron no hacer nada. Decidieron, ahora sí, que reaccionar en esa situación. Y a mí me marcó en ese momento, me llenó de un poquito de, no sé si enojo, ¿verdad? Porque no podía yo proceder, pero efectivamente no lo detuve. Y literalmente ese día iba a ser la ejecución y lo detuvimos. Pero, y esto me hace recordar una frase. Porque quiero explicar un poquito de lo que estaban haciendo mis papás, que yo ahora entiendo, pero me hizo recordar una frase. Hay un pastor en Estados Unidos muy bien conocido que se llama el doctor Charles Stanley. Charles Stanley, que por cierto falleció hace unos meses, pero una persona
ejemplar en términos de vivir lo que predicaba. A mí me encantaba escucharlo a él. Pero él tiene una frase que creo que es muy pertinente a lo que estamos hablando el día de hoy y lo que estamos diciendo en esta segunda parte. Pero él una vez se metió, estaba en una situación como esta, como la de mis papás, y iban a someterlo a él a una votación dentro de su congregación, porque había una situación donde ellos querían, alguien decidió que no querían que él fuera el pastor de ellos en aquel tiempo, hablando de Charles Stanley. Pero una situación difícil con personas de fe, esa es la similitud, ¿verdad? Y llega Charles Stanley, le preguntan, oye, va a haber una votación el día de hoy. ¿Y qué piensas? ¿Puedes darnos tu opinión? ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que te va a ir con esta votación? Y Charles Stanley contestó lo siguiente, y se me hace a mí tan increíble lo que dice. Dice, si gano, gano. Si pierdo, gano. Mi responsabilidad es obedecer a Dios y dejarle a Él el resultado. Qué profundo, ¿no? Eso es confiar en Dios. ¿En quién confías? ¿En quién confías? ¿Verdad? Tu reacción es porque confías en Dios o tu reacción es porque se está saliendo de tu control. ¿Quién tiene el control? ¿A quién le has dado tu control? Lo que está diciendo Charles Stanley es, hago lo que debo hacer y no soy yo responsable de los resultados. Y esto lo hago ¿en qué? En respuesta a la crítica, a la pérdida o el trato injusto. En todo momento nosotros deberíamos de hacer una pausa y deberíamos de preguntarnos ¿cómo se vería o cómo sonaría responder como si Dios tuviera control de los resultados? No sé si te parezca ridículo o a lo mejor débil o no sé si te parece demasiado pasivo, porque es probable. Y si es así, pues así le pareció a los seguidores de Jesús en el primer siglo. Nunca lo entendieron esto, ni intentaron siquiera aplicarlo. La verdad es que después de 3 años de estar bajo las enseñanzas del gran maestro, no hay pruebas de que nadie se haya tomado en serio esta enseñanza. Sobre todo el tema, no hay ninguna prueba de dar la otra mejilla, hacer lo imposible, amar a tus enemigos, de los que estuvieron bajo Jesús. Pero obviamente vemos el resultado años después de amar a tus enemigos. Pero les quiero mostrar cómo pensaban los apóstoles y cómo de estar sentados a un lado o bajo los pies o en los pies del maestro durante 3 años y al final cuando Jesús va camino a Jerusalén donde lo van a arrestar, ya al final él se avienta. Bueno, Lucas, voy a dejar que lo describa Lucas. Lucas dice así, dice, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Y continúa Lucas, dice, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. El plan de viaje de Jesús era un plan ofensivo para los samaritanos. ¿Por qué? Porque él iba al monte Moriah, ¿verdad? Al monte Moriah y donde estaba el templo construido, y ellos consideraban que el lugar santo o el monte sagrado era un monte que se llama Gerizim. Ese era el sagrado. Entonces el viaje de Jesús hacia el templo en Jerusalén era un viaje ofensivo para ellos. Y entonces Jesús y sus seguidores, pues como iban para allá, pues los samaritanos se sintieron ofendidos, ¿no? Y reaccionaron no dando hospitalidad, lo cual en aquellos tiempos era algo sumamente ofensivo. Era ofensivo porque en la antigüedad
la hospitalidad se daba se daba por un hecho, ¿no? Y se esperaba hospitalidad para los viajeros. Entonces, Lucas continúa y nos dice que cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, ahora, para ponerlo en perspectiva, este es Juan que dice que nos da la frase y que registra el concepto de Dios es amor. Es este Juan. Dios es amor. Es el Juan que escribe porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es este mismo Juan, y escuchen lo que dice. Cuando vieron esto, cuando los discípulos de Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? No querían nada. ¿No te parece una reacción apropiada? Vamos quemando todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, todo. ¿Te parece bien? Bueno, definitivamente había precedentes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces no estaban inventando, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Y esta palabra reprendió es la misma palabra que Jesús usa en el original, es la misma palabra que él usa para reprender demonios, ¿verdad? Es una palabra fuerte. Entonces Jesús le dice: ¿No han aprendido nada? Yo no devuelvo mal por mal. Y si piensan seguirme, ustedes tampoco lo van a hacer. Así no funciona mi reino. Esto que estoy haciendo es algo nuevo. Es un reino nuevo que estoy estableciendo y del cual ustedes forman parte. Y continúa Lucas y nos dice: luego siguieron la jornada a otra aldea. Allí siguieron a Jesús hasta Jerusalén, donde les tocó presenciar la aplicación de esta enseñanza que estamos hablando, de la sobresubreacción, de una manera más extrema posible o imaginable, ¿no? Jesús fue detenido y ¿qué creen? No se resiste. Ellos sí, todos ellos huyeron todos, ¿no? Las autoridades del templo mandan un pequeño ejército para detener a Jesús porque ellos suponían que Jesús iba a reaccionar como lo hubieran hecho ellos, ¿no? Pero la verdad es que él valía mucho, mucho más que eso, ¿no? Él reaccionó y se rinde. Lo agarran, lo golpean, lo maltratan y finalmente lo llevan ante Pilato. Y ahí Pilato, en un intento de no acabar con la vida de Jesús, él lo manda a azotar. Y luego vuelve a jalar a Jesús pensando que la multitud va a estar ya tranquila porque ya le dieron su merecido castigo. Pero cuando está ahí Jesús frente a Pilato, Jesús nos da una pista, nos da como una señal de por qué fue él capaz de subreaccionar en esa situación. Podemos vislumbrar como su perspectiva y un poquito entender la postura a la que él nos está invitando a nosotros a adoptar en circunstancias probablemente menos extremas que esa, ¿verdad? Y Pilato le dice lo siguiente a Jesús, le dice: ¿te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y la pregunta es: ¿lo hizo? Porque si Jesús hubiera creído que Pilato era quien determinaba su destino, él hubiera reaccionado de otra forma completamente diferente. Y ahora yo no estoy diciendo
nada de esto. Quiero que estoy contando lo que dice Jesús, ¿no? Les estoy diciendo esto y no, en ningún momento quiero minimizar las situaciones difíciles en sus vidas, para nada. Quiero respetar esa parte. Sin embargo, es importante que escuchemos el resto de esta historia y lo que pasa aquí, ¿no? Pero Jesús le hubiera pedido a Pilato una muerte rápida. Si él creyera que estaba en manos de Pilato, él hubiera pedido una muerte rápida, y él no lo ve así. Jesús nos invita a que nosotros tampoco lo veamos así. Le contesta Jesús a Pilato, le dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Y ahora Pilato, de entrada, de seguro él piensa que Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? Tu poder, el que tú tienes, es un préstamo que te dio Roma, ¿verdad? Tú tienes poder porque Roma te lo está prestando. Tú no eres más que un siervo más del imperio. Tú no eres nadie especial, ¿no? Pero había algo en la mirada de Jesús que mostraba la paz con la que estaba diciéndolo y con la que estaba actuando. Y eso inquieta a Pilato, y lo inquieta tanto el que Jesús no se haya referido a Roma. ¿Cómo es que este rabino intrépido, aventado, se refería a un poder más allá del emperador? Y es curioso porque Juan nos dice que de ese momento en adelante Pilato tuvo miedo, porque se dio cuenta de que quizás no tenía él tanto poder como pensaba. Dice: desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús. Hizo lo que pudo. Y la verdad, no pudo. Pilato no pudo, porque Pilato no tenía tanto poder como él creía. Entonces Jesús es crucificado, y en el acto de la crucifixión, otra sobre su reacción, perdona a los crucificadores en el acto. Ahora, al otro lado de la resurrección, Pedro, avergonzado por la forma en que él había reaccionado ante el arresto de Jesús y de haberlo negado, Pedro escribe finalmente y pone en perspectiva, en una carta que él dictó, sobre sus experiencias de Jesús o con Jesús. Y esto es como lo describe Pedro. Pedro dice: cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que, y esta es nuestra pista, y esta es nuestra manera de poder ver detrás del telón y entender la perspectiva un poquito que nos capacita a nosotros para poder optar igual sobre cómo, o de poder reaccionar con una sobre su reacción. Y aquí está. Dice: sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Cuando me encomiendo, cuando yo me entrego al Padre Celestial, que juzga con justicia, es cuando yo soy libre de responderte a ti, de responder a mis acusadores, de responder a mis enemigos.
de responder a quienes me han tratado mal, como responde mi Padre Celestial. En ese momento, ve nada más lo que pasa. En ese momento, yo les quito el control a estas personas a quienes yo tengo la tentación de creer que ellos controlan mi vida. Y en palabras de Jesús, yo reconozco que ellos no tienen ningún poder sobre mí. Cuando reaccionamos ante las personas y las circunstancias, reconocemos su poder sobre nosotros. Declaramos que ellos determinan los resultados y que ellos controlan nuestro futuro. Y Jesús nos invita, es más, nos instruye a vivir como que eso no es así, a vivir y que eso no sea así, porque no es así. Después de la resurrección, o ya pasada la resurrección, las enseñanzas de Jesús, esos 3 años, que todos sus discípulos, a lo mejor un día antes de la resurrección, habían pensado: qué desperdicio de tiempo, ¿no? O bueno, buenas memorias, vivimos cosas muy padres, pero está muerto mi Mesías, está muerto. Pero después de la resurrección, las enseñanzas de Jesús, sobre todo en este respecto, tomaron tanto sentido para los seguidores del primer siglo. La invitación de Jesús a amar, la invitación de Jesús de servir a un enemigo, a no preocuparte por el mañana, a no tener miedo, no teman. Ese es el mandato más repetido que hizo Jesús: no teman. Y abraza el hábito de la subreacción. Tuvo tanto sentido después de su resurrección, porque el ver los desaires, el ver las críticas, las heridas, el rechazo, como oportunidad para sorprender, asombrar y confundir a la gente. Por fin, después de la resurrección, entendieron los seguidores del primer siglo que así es como se ve ser cristiano. Así es como se ve seguir a Jesús. Se nos va a reconocer no por lo que creemos, sino por nuestras reacciones y por nuestras subreacciones ante la crítica, ante la pérdida y el abandono. Y esto es lo que parece así se ve, dejar que nuestra luz brille, de tal forma que la gente reconozca y vea algo en nosotros. La luz no se nota en la luz se nota y se ve en la oscuridad, en la decepción, en las épocas de pérdida y en los momentos en que eres tratado o tratada de una manera injusta o de una manera poco amable. Así que una vez más vamos practicando el arte de la subreacción. Y esta vez, y vamos llevándolo, vamos haciéndolo que sea parte de nuestra naturaleza, que no sea extraordinario, que sea nuestra reacción normal. Practícalo en la escuela, practícalo en tu trabajo, practícalo en tu barrio, en tu colonia,
en tu familia, practícalo en internet, ¿sí? En internet, ¿verdad? Cuando te veas tentado a responder o a criticar a todas esas personas que nunca criticarías si estuvieran enfrente de ti, ¿verdad? Pero con el anonimato del internet se te hace fácil. También ahí, practícalo con esos amigos que dicen, oye, con amigos como estos no ocupo enemigos, ¿verdad? Practícalo con ellos también. A los que no les caes bien, son tus amigos, pero tú no les caes bien porque a lo mejor ellos no tienen algún celo o alguna cosa que no pueden ser como tú. Pues esa es tu oportunidad, es nuestra oportunidad. Vamos predecidiendo, vamos tomando la decisión con anterioridad de que estas personas, estas cosas no van a ser nuestro Señor. Vamos, yo no voy a responder de la misma forma. Yo no les voy a conceder señorío. Yo les voy a amar. Yo les voy a servir. Yo voy a orar por ellos. Yo voy a ir más allá de lo que merecen, como nuestro Rey y Salvador y nuestro Padre Celestial hizo con nosotros. Nos ama y que mandó a su Hijo a morir por nosotros y que nos sirve, y todo a pesar de nosotros, a pesar de cómo somos. Y para usar las palabras de Pedro, vamos decidiendo, de antemano vamos decidiendo confiarnos a aquel que juzga con justicia. Confiémonos a Él, porque en última instancia Él controla los resultados. Vamos a reaccionar de tal modo que la gente se pregunte y tal vez puedan conectar los puntitos y lleguen a la conclusión de que nuestra respuesta inesperada es porque nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial. ¿Qué dicen tus reacciones sobre tu confianza en Dios? ¿Qué dicen? Ahí lo vamos a continuar, vamos a dejar y vamos a continuar la semana que entra, pero quisiera dejarles unas preguntas antes de que pase el grupo. Primer pregunta: ¿puedes recordar alguna ocasión en la que hayas dado a alguien un poder indebido sobre ti por tu reacción? Siguiente: ¿en qué ámbito de la vida sufres más por tus reacciones? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras seguro de que Dios te conoce y está contigo? ¿Cómo reaccionarías si tú supieras que el resultado no depende ni siquiera de ti, depende de Él? Y por último, ¿podrías memorizar Primera de Pedro 2:23, que es el que dice: cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia? Padre, gracias, 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 gracias por ese reino que trajiste. Gracias porque nos permites a nosotros entenderlo, conocerlo y participar en él. Gracias por tus misericordias hacia nosotros. Permítenos ser misericordiosos hacia los demás.
Permítanos reflejarte, que la gente vea en nosotros a ti, Padre, que vean tu misericordia, que vean tu gracia, que vean tu amor y que vean tu luz. Danos el valor, la fuerza, el denuedo, la determinación para ser seguidores tuyos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.